Buenas tardes para todos. Buenas tardes, iglesia. Damos la bienvenida a el Día del Señor, para celebrar nuevamente al Señor Jesucristo por medio de este servicio. Que Dios les bendiga a todos. Quiero invitarlos a que vayan en sus Biblias a el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y leamos desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos leído la palabra de Dios. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, aquí está tu pueblo, aquí está todo tu pueblo redimido por ti, dispuesto para alabar y exaltar tu nombre, Señor. Queremos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como hemos leído. Señor, que tu nombre hoy sea exaltado y glorificado en nuestros corazones. Que este culto, Señor, sea una expresión sincera de nuestra gratitud por la gracia derramada hacia nosotros al salvarnos. Que este culto sea una expresión de gratitud por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por todos tus favores recibidos. Gracias por tus bondades manifestadas hacia nosotros. Gracias por mantener a tu iglesia unida en tu nombre y en la verdad de tu palabra. Queremos orar en este momento por nuestros hermanos que han estado afectados de salud, Señor. Te pedimos, Señor, por la salud de don Héctor. Sé tú, Señor, dándole a nuestro hermano Héctor la salud que él necesita, fortaleciendo su fe, Señor. Fortaleciendo, Señor, su cuerpo físicamente y también espiritualmente. Por su esposa Clarita, Señor, pedimos que tú le sustentes y le sostengas en tus manos cada día. Por su yerno Max en Canadá. Gracias por lo que has hecho hasta ahora, Señor, al darle a él las fuerzas físicas y la resistencia, Señor, en medio de esta situación física que él vive. Pero gracias, Señor, porque cada día que él puede aún respirar es muestra de tu amor y misericordia, Señor. Obra en su cuerpo físicamente, pero también obra en su corazón, para que por medio de estas circunstancias él pueda conocerte y pueda nacer a la fe en ti, Señor. Y haz de él, Señor, una nueva criatura. Por su esposa Clara también cuídala y susténtala, Señor. Gracias por la salud de Valeria, por la obra que has hecho, Señor, en esta niña. Bendícele a ella y a sus padres. Por aquellos que escuchan este culto, Señor, por estos medios virtuales y que aún no te conocen, Señor, permite que este servicio que celebramos en tu nombre y la predicación de tu palabra traiga a ellos convicción de pecado y tú les otorgues el don de la vida eterna. Aquellos que están en aflicción, Señor, fortalece su fe
y trae a sus corazones tu paz. Por aquellos que lloran, Señor, trae consuelo. Por aquellos que aún dudan de la verdad de tu palabra, Señor, trae convicción a ellos por medio de tu Espíritu Santo, para que puedan creer tu verdad y nacer también en Cristo Jesús como nuevas criaturas, Padre. Ahora, Señor, dedicamos este culto, Señor, a ti, y pedimos que nos dirijas en la celebración de este culto, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, abran sus signarios en el himno número 270. Vamos a alabar al Señor, honrando y alabando su palabra. 270, Santa Biblia para mí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora el alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Oro al Señor que cuando abres tu Biblia y la lees puedas decir, este es un tesoro que tenemos. Y aquellos que aún no están disfrutando de este tesoro, les invito a que abran la Biblia y la lean y disfruten del tesoro de tener la palabra de Dios. Vamos a continuar alabando al Señor y les invito a que vayan al himno número 45. Castillo fuerte es nuestro Dios. Estamos recordando en este día a la Reforma, y el nombre que salta a la vista cuando hablamos de la Reforma es Martín Lutero. Él fue quien escribió este himno. Dice la historia que la noche antes de él ser llevado al juicio, de donde probablemente saldría condenado a la hoguera o a la horca por defender la palabra de Dios, él escribió este himno que vamos a cantar ahora. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder. ¿Cuál es
aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Qué palabras que comunican una gran fe en el Señor, en su protección y la convicción de creer en su santa palabra. Vamos a seguir alabando al Señor y les invito a que busquen el himno número 47. Número 47. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, por las grandes obras maravillosas que el Señor ha hecho. Vamos a darle gracias a Dios porque esa obra maravillosa que Él ha hecho es la obra de habernos salvado, de haber llevado nuestros pecados a la cruz del Calvario. Por eso estamos aquí, alabando y exaltando su nombre en esta tarde. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tus obras son grandes y maravillosas. Y la obra más maravillosa que has hecho es que te hiciste hombre y entraste a nuestro mundo, dejando toda tu gloria, dejando toda la majestad de tu gloria en los cielos. Y tomaste forma de hombre y viviste entre nosotros con el propósito de salvarnos. Gracias, bendito Salvador y Señor Jesucristo, por ir a la cruz y morir por nosotros.
y por lo cual nosotros cantamos ahora: grandes y maravillosas son tus obras. Gracias por darnos el don de la vida eterna. Gracias por escogernos para salvación. Gracias porque aún antes de nacer, tú determinaste bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias, Señor, porque sin merecerlo nos has hecho tus hijos. También quiero darte gracias, bendito Dios y Padre, por las ofrendas que envías a la iglesia. Gracias, Señor, porque entendemos y sabemos que nada es nuestro, que tú nos bendices con los recursos materiales para que nosotros podamos ofrendar a ti, ofrendar para el crecimiento de tu reino aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por hacer de nosotros personas fieles a tu obra. Bendice las ofrendas, Señor, que envías a tu iglesia y que cumplan su propósito de ser usadas, Señor, para el crecimiento de tu reino. Ahora, Señor, te pido que tú bendigas tu palabra y que hables a nuestros corazones, Señor, conforme a la necesidad espiritual que tenemos, y que tu palabra sea exaltada y glorificada en esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a la palabra del Señor en el Salmo 44. Vamos a leer el versículo 1 y luego les invito a que vayamos al Salmo 105 y leamos del 1 al 5. El Salmo 44 dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Ahora vamos al Salmo 105 y leamos del versículo 1 al 5. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, y de sus prodigios, y de los juicios de su boca. El 31 de octubre del año 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg. Este documento que él puso allí en la puerta de la iglesia contenía 95 tesis que condenaban el abuso de la venta de indulgencias por parte de o por orden del Papa. Dicho documento era una invitación a los académicos y teólogos universitarios de la época a discutir sobre este tema. Esa noche, aunque Lutero no lo sabía, se dio inicio a la Reforma Protestante. Lo que comenzó como una protesta contra el abuso de la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a las Escrituras, en un movimiento que llevó a purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas que habían oscurecido el mensaje del Evangelio durante toda la época de la Edad Media. Aunque muchas personas en el día de hoy ven la Reforma como una división de la verdadera iglesia, y aún otros ni siquiera entienden por qué se le da tanta importancia a este evento histórico. Lo cierto es que los temas que discutieron los reformadores tienen tanta relevancia para nosotros en el día de hoy como la tuvo hace 503 años. Los principios que defendieron los reformadores
son la esencia misma del Evangelio. Esos principios se resumieron en 5 lemas, los cuales se llamaron el grito de la Reforma, o las 5 solas. Y eran estos: solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Si hay algo que hoy debemos conocer, si hay algo que hoy debemos atesorar, si hay algo que hoy debemos celebrar cada día, es la obra extraordinaria que Dios hizo en el siglo XVI a través de hombres ordinarios. Martín Lutero no era un superhombre. Zwingli, Calvino, no eran superhombres. Eran hombres ordinarios y por medio de ellos Dios hizo una obra extraordinaria. Los reformadores del siglo XVI no estaban creando una nueva religión. Ellos estaban colocando las Escrituras como la máxima autoridad. Ellos estaban convencidos de que la única manera en que la iglesia de Cristo puede ir hacia adelante es volviendo atrás, volviendo al fundamento, volviendo a las Escrituras, volviendo a ese fundamento establecido por Dios en su palabra. El primer grito de la Reforma, solo Escritura, fue el primer principio fundamental de la Reforma, porque este principio forma el contorno de las convicciones de los reformadores. Como mencioné al comienzo, el factor detonante de estos hechos históricos fue la venta de indulgencias. ¿Y qué es esto? Bueno, la Iglesia Católica afirmaba que la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados se podía lograr primero por medio del bautismo. El bautismo, afirmaban ellos, purificaba al niño del pecado original, pero ese niño crecería, iba a seguir pecando e iba a necesitar ser liberado del castigo temporal que merecían sus pecados. Y es allí donde entra en juego el tema de las indulgencias. Según la Iglesia Católica, además de Jesucristo, hay algunas personas, como la Virgen María y los santos canonizados, que por medio de ellos se podía conseguir el perdón de estos pecados. Afirmaban ellos que estas personas acumularon un superávit de buenas obras, y este superávit de buenas obras podía ser transferido al que lo necesitara por medio de la compra de indulgencias. Este superávit de buenas obras era administrado por el Papa, y a través de las indulgencias, las cuales en la época de la Edad Media y hasta hace poco tiempo se vendían por un costo monetario, servían para que esos pecados fueran perdonados. Como la Basílica de San Pedro requería mucho dinero para su construcción, el Papa León X promulgó la venta de indulgencias. Y fue contra ese abuso que Martín Lutero protestó. En el año 1521, Martín Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms, así se llamaba en alemán, a la asamblea, a la reunión donde estaba todo el clero, para confrontar a Martín Lutero, a hacerle un juicio, a menos que él renunciara a su posición sobre la defensa de las Escrituras. Él podría salir librado de ese juicio. Fue durante el gobierno de Carlos V, recién electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él era el emperador más poderoso del mundo en esa época, y ante él tenía que retractarse Martín Lutero. Pero él allí en esa asamblea, él dijo que solo se retractaría de
lo que había dicho, lo que había escrito en esas tesis, si le demostraban con la Biblia que él estaba equivocado. Y allí, en esa asamblea, Martín Lutero declaró que la palabra de Dios es la autoridad suprema por encima de todo. Afirmar solo escritura es afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Biblia, dice, es inspirada por Dios. Todo lo que dice la Biblia es Dios quien lo dice. John Piper, un predicador contemporáneo, dice: si tú quieres escuchar de forma audible la voz de Dios, pues lee la Biblia en voz alta. Afirmar solo escritura es también afirmar que la Biblia es inerrante e infalible. Eso quiere decir que no contiene errores, que es completamente veraz, que es completamente confiable. Ninguna de sus palabras caerá a tierra. Eso dijo Jesús en Mateo 5:18. Que todo pasará, pero la palabra de Dios quedará hasta que se cumpla cada una de las afirmaciones que allí se ha hecho. El Salmo 19 en el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta. En el Salmo 12 versículo 6 leemos que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Solo la Biblia tiene autoridad sobre nuestras conciencias. Hoy día, lamentablemente, hay pastores que quieren amarrar la conciencia de sus feligreses, imponiendo sus propias opiniones y dejando de lado la palabra de Dios. Hoy día se cierra la escritura, como sucedió en la Edad Media, para decir: tengo una nueva revelación. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 1. Miren lo que Pablo escribió hace más de 2000 años, pero parecen palabras muy contemporáneas. Gálatas capítulo 1, versículo 8, versículos 7 y 8. Él dice: no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9, vale la pena leerlo. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es sea un maldito de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Se ha llamado anatema aquel que quiere traer otro mensaje distinto al que está en las Escrituras. Pablo le está hablando a esta iglesia de los Gálatas y les está diciendo: ustedes no pueden permitir que alguien se ponga por encima de la Biblia. Iglesia, Dios inspiró su palabra para que todos puedan entenderla. En el Salmo 19, en el versículo 8, leemos: el mandamiento de Jehová es puro y alumbra los ojos. Y en el Salmo 119, en el versículo 130, podemos leer en este texto: la exposición de tus palabras alumbra
y hace entender a los simples. Iglesia, la Biblia es suficiente para conocer a Cristo. La Biblia es suficiente para crecer en santidad. La Biblia es suficiente para darnos consuelo en la aflicción. La Biblia es suficiente para lidiar con todos los problemas del alma. La Biblia es suficiente para guiar a la iglesia y a su ministerio. Solo la Biblia tiene el poder transformador para cambiar los corazones. ¿Por qué debemos celebrar y atesorar lo que ocurrió hace más de 503 años? Dios en su providencia levantó a estos reformadores para que nosotros hoy podamos disfrutar de privilegios impensables. Fue por la labor de estos reformadores que hoy nosotros podemos leer la Biblia en nuestra propia lengua. Podemos hacerlo, podemos leer nuestra Biblia y no ser quemados, como ocurría en esa época. Casidoro de Reina, el traductor de la Biblia en español, se pasó 12 años huyendo por toda Europa con los manuscritos más antiguos debajo de su brazo para poder traducir la Biblia al castellano. Y Cipriano de Valera duró 20 años revisando lo que Casidoro había hecho. Y todo eso lo hizo con una espada sobre su cabeza. Es por eso que hoy tenemos la versión de la Biblia Reina y Valera y que podemos estudiar y leer por el trabajo que estos hombres hicieron, por el trabajo que estos hombres que Dios levantó hicieron. Lee tu Biblia, medita en tu Biblia, obedece lo que la Biblia dice, porque esta es la voz de Dios hablándote a ti cada día, cada momento. Es por el principio de solo escritura que hoy podemos celebrar el culto como lo hacemos. Una iglesia reformada es aquella que tiene el compromiso de honrar las escrituras, apegándose al principio regulativo de la adoración. O sea que nuestros servicios dominicales deben ser regulados por lo que dice la palabra de Dios. No hay nada que inventar. Miren lo que escribió Pablo a su joven pastor Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es tu casa, la iglesia es la casa del Dios viviente. Y Dios hace en su casa lo que Él quiere. Y lo que Dios quiere que se haga en su casa está en las Escrituras. Es por el principio de solo Escritura que hoy podemos disfrutar de una predicación bíblica. Porque en el pasado no era así. El centro de atención en los servicios de adoración no era la proclamación de la palabra de Dios. Era la celebración de la Eucaristía. En la Edad Media, eso era el centro del culto. En las iglesias, el altar de la celebración de la Eucaristía estaba en la mitad y el púlpito estaba a un costado. La predicación de la palabra de Dios no era importante. Y tristemente, hoy día, en muchas iglesias, esto sigue ocurriendo. Ya ni siquiera hay un púlpito donde la palabra de Dios se pueda predicar. Hoy día en muchas iglesias se da una exposición de la opinión del predicador, pero la Biblia no se abre. Y si se menciona la palabra de Dios es para decir: Dios me dijo anoche tal cosa, algo totalmente distinto que no está en la Escritura. Tristemente, hoy día necesitamos también, como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Zwingli,
pararnos y volver a lanzar el grito de reforma y decir solo la Escritura. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es la Biblia, es la palabra de Dios, la autoridad suprema en tu vida? ¿Es evidente en tu vida la autoridad de las Escrituras en la relación que tú tienes con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con tu empresa, como miembro de la iglesia, en el uso de tus dones, en el uso de tus recursos? En todas esas áreas es evidente que Dios te gobierna por medio de su palabra. Oremos al Señor, iglesia, que Dios nos gobierne a cada uno de nosotros y que nuestras conciencias puedan estar atadas a la palabra de Dios. El Señor les bendiga. Iglesia, que en este mes de octubre demos gracias a Dios por la obra que Él realizó en la época de la Edad Media, levantando hombres valientes que trajeron nuevamente a la iglesia, al fundamento, a las doctrinas de la verdad de la palabra de Dios, y que purificaron por medio de este retorno al fundamento bíblico, purificaron la iglesia. Y que en estos días podamos compartir y decir, celebramos con gozo el mes de la Biblia. Vamos a volver a cantar este himno 270, Santa Biblia para mí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, exhorta sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora el alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén, iglesia, que abraces ese tesoro en tu corazón. Una Biblia abierta que no es leída no tiene ningún poder. Una Biblia que se abre para leerla, para abrazar sus verdades, para abrazar su palabra como un verdadero tesoro, transforma vidas y tiene gran valor en esta vida y en la eternidad. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo fraterno de mi parte y que la gracia y la paz de Dios estén con todos nosotros.